Buenos días. El día de hoy venimos a realizar una entrevista acerca de la ética y la investigación. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Nacional, del Instituto Tecnológico de México, Campus Hermosillo. Y si sería tan amable, aquí mi compañero les va a preguntar, ¿y usted qué tenemos el gusto de platicar? Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Eduardo Chávez Villalba. Soy investigador en la Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y pues aquí me dedico obviamente a la investigación y hacer diferentes tipos de proyectos y dirección de recursos humanos, es decir, de estudiantes. Y apoyamos a la sociedad con nuestras investigaciones, tratando de resolver problemas tanto locales, regionales o incidir en los problemas nacionales. Ujú. Muy bien. Pues ya la segunda pregunta sería, pues, ¿qué papel usted desempeña dentro del centro de investigación con el cual trabaja? Sí, pues yo soy, como les comenté al principio, investigador. Como les comenté al principio, investigador. En este caso, pues tenemos diferentes niveles. Yo soy investigador titular B. Eh, Nuestro papel, como les mencionaba un poco, es de que, pues, nosotros nos tratamos de vincular con la sociedad a través de proyectos. Estos proyectos buscan dar alguna solución, resolver algún problema, dar respuesta a alguna inquietud. Tratamos de que en estos proyectos se involucren los estudiantes que a veces nosotros dirigimos, ya sean estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado, a través de haciendo sus tesis de grado. Entonces, ya después de esto, pues se hace la investigación, se dan los resultados, normalmente los estudiantes obtienen el grado, etcétera, ¿no? Eso es más o menos lo que hacemos. Ok, muy bien. Pues, después de eso, pues, quería preguntar una ¿qué lo llevó a encontrarse en donde se encuentra hoy en día? Pues, de hecho, aquí tenemos una especie de plática que le damos a los chicos de la prepa, donde les comentamos algo de esto. Entonces, pues a mí, desde que era yo pequeño, me gustaba mucho leer sobre animales. Entonces, para mí fueron unos regalos muy, muy buenos, unas enciclopedias de animales, donde venía todo. Yo me ponía a leer de todo. Yo creo que empecé por ahí, ¿no? Mi gusto por conocer cómo vive un animal, qué come, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues empezamos a ver en la preparatoria qué vamos a estudiar. Pues obviamente me fui por el área de biología y ya en una oportunidad que tuve de ir a La Paz, me encontré a mi primo que estudiaba biología marina, me gustó mucho, estudié biología marina. Cuando terminé, pues empecé a trabajar ahí en la propia universidad, ahí en La Paz, Baja California Sur, y empecé a aprender muchas cosas en el área que estoy ahorita, que se llama área de acuacultura. Entonces, pero me di cuenta de que necesitaba estudiar más. Entonces, junto con mi director, hicimos un plan para que yo estudiara la maestría y después el doctorado. Una vez que terminé el doctorado, pues empecé a buscar trabajo y me contrataron aquí en el Centro de Investigaciones Biológicas. Es como llegué yo aquí. Ok, pues, mi siguiente pregunta sería, pues, para usted, ¿por qué es importante la ética dentro del área de investigación? Bueno, lo que pasa es que cada vez que nosotros hacemos un proyecto, como les comentaba, hay que considerar muchos aspectos, ¿no? Yo les puedo platicar de que, primero el tipo de proyecto que vamos a hacer. Es un proyecto, normalmente pues nosotros trabajamos con animales, ¿no? Pero yo sé que hay instituciones donde se trabaja con personas. Nada más para comentar, en el caso de las personas, pues hay que tener mucho cuidado de cómo se va a hacer este tipo de investigación en persona, que estas personas den su consentimiento, que estén enterados de todo lo que va a involucrar el proyecto, si son menores de edad, que tengan. Para usted, ¿por qué es importante la ética dentro del área de investigación? Bueno, lo que pasa es que cada vez que nosotros hacemos un proyecto, como les comentaba, hay que considerar muchos aspectos, ¿no? Yo les puedo platicar de que, primero el tipo de proyecto que vamos a hacer. Si es un proyecto, normalmente pues nosotros trabajamos con animales, ¿no? Pero yo sé que hay instituciones donde se trabaja con personas. Nada más para comentar, en el caso de las personas, pues hay que tener mucho cuidado de cómo se va a hacer este tipo de investigación en persona, que estas personas den su consentimiento, que estén enterados de todo lo que va a involucrar el proyecto. Si son menores de edad, que tengan el consentimiento de los padres o de los tutores, que se le den los resultados, muchas cosas. En el caso de nosotros que trabajamos con animales, también hay que considerar varias cosas, por ejemplo, que nuestro proyecto no tenga impacto sobre los mismos animales, porque en el caso particular yo trabajo con animales, vamos a decir, invertebrados, en el caso mío son almejas, ostiones, eso. En realidad no sabemos si estos animales sufren dolor, pero independientemente de eso, tenemos que cuidar que sean alterados lo menos posible, ¿no? En cualquier aspecto, tenerlos en las mejores condiciones durante la experimentación, no tomar de más organismos. Si yo voy a estudiar una población, tomo una muestra que se dice.
tomar la muestra que sea realmente representativa, porque a lo mejor sería muy fácil, no sé, tomar de más que no tendría ningún caso, estaríamos afectando. También cuando está uno haciendo la investigación, debemos de cuidar el medio ambiente que está rodeando a esos organismos. Eh, y bueno, ya una vez que estamos trabajando con estos organismos, como les decía, con todos los cuidados, lo menos estresante para ellos, ya tiene ahora que ver mucho con los resultados. ¿Alguna vez se le ha presentado algún dilema ético durante alguna investigación? Pues más que nada indirectamente, uno cuando es investigador, parte de lo que es la ciencia se llama revisión por pares. Es decir, que hay un trabajo que yo haga de un proyecto o un artículo o algo así, tienen que ser revisado por expertos. ¿Y quiénes son los expertos? Los mismos que trabajan en el área que yo trabajo, que son reconocidos a nivel nacional o internacional, ¿no? Entonces, como parte de esas actividades, pues tenemos revisiones de artículos, en este caso le llamamos manuscritos antes de que sean publicados. Estos manuscritos me llegan a mí, yo los reviso y veo que cumplan precisamente con varios aspectos, ¿no? Entre esos son cuestiones éticas también. Eh, Ética se refiere a que los autores no hayan en el campo de nosotros hecho mal uso de los datos o de la información. Parte de la revisión es esa. Entonces a mí me llegó una revisión en una revista en inglés y no sé por qué, por casualidad, yo también hablo francés, entonces me llegó una revisión de un artículo en francés, y resulta ser que era el mismo, uno escrito en inglés y otro escrito en francés. Entonces yo me quedé, bueno, ¿qué hago? ¿Qué es lo que yo debo de hacer en estos casos? Porque era el mismo artículo y eso pues no se vale, ¿no? Entonces, pues ahí consulté con unos colegas y me dijeron que pues le dijera yo a la persona, a los editores de la revista, si el caso es que yo no podía hacer esa revisión en ninguno de los dos casos, perdón, porque era el mismo trabajo, ¿no? Están presentando en dos revistas diferentes el mismo trabajo. Entonces, a veces se enfrenta uno a ese tipo de situaciones, o otras situaciones son de que a veces trabajamos con organismos que tienen algún tipo de estatus, es decir, por ejemplo, en el caso de los moluscos bivalvos, las ostras perleras son organismos que tienen una veda permanente. Entonces, para ello tenemos que tener permisos especiales para poder agarrar a esos animales del medio. Entonces, para evitar problemas, a veces nos encontramos los animales y podríamos sacarlos, ¿no? Nadie se va a dar cuenta que los vamos a agarrar para estudiar. Entonces, ese tipo de cosas siempre hay que cuidarlas, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que se toman para proteger la confidencialidad y privacidad de los participantes? Normalmente se hacen ya sea o convenios o contratos, depende con quién estés trabajando, ¿no? Si es una empresa, normalmente se hace un contrato y ahí se establecen todas las cláusulas de confidencialidad, es decir, qué te permiten ellos, porque normalmente los investigadores de lo que estudiamos tomamos datos para publicar o para los estudiantes, para sus tesis. Entonces ellos nos autorizan o no nos autorizan, dicen, no, toda la información va a ser confidencial o toda la información o parte de la información, solamente esto sí puede ser utilizado por ustedes. Todo se establece en ese tipo de documentos. Cuando trabajamos con un centro de investigación, por ejemplo, es lo mismo, pero en lugar de un contrato, normalmente es un convenio, donde se establece cosas muy parecidas, ¿no? Todo ahí también, ellos también nos dicen que no quieren que se sepa, eh, perdón, los montos
que se utilizaron ni nada, todo queda establecido claramente, ¿no? ¿Qué mecanismos se usan para prevenir la manipulación de los datos, el plagio y la presentación de los resultados de una investigación? Bueno, pues ahí lo primero que entra es la ética del investigador, ¿no? Que uno no debe de manipular los datos es decir, hay que aceptar cuando los resultados no son lo que uno esperaba. Hemos tenido trabajos donde los datos son totalmente diferentes a los esperados, ¿no? Entonces, no puedo yo decir, no, esto no es lo que yo esperaba, los voy a mover los datos para que salga lo que yo quiero, ¿no? Eh, entonces, ese es un tipo de situación. Y la otra es lo que te comentaba o lo que les comentaba, lo que es la revisión. ¿Cómo se llama? Trabajos muchas veces son revisados por expertos para que ellos verifiquen que todo. Inclusive ahora se utiliza mucho en el caso de las publicaciones que los documentos, perdón, los datos originales deben de estar disponibles. En mi caso particular, sí me han pedido los datos originales para hacer, vamos a decir, yo hice una prueba, les mando los datos originales, ellos a lo mejor tienen una duda por alguna razón y ellos vuelven a hacer la prueba y confirman que los datos están bien manejados, ¿no? Hay varios mecanismos entre esos, pues los que comento yo creo que son los más importantes. ¿Cómo se puede equilibrar al realizar investigaciones que, aunque conllevan ciertos riesgos, tienen el potencial de generar grandes beneficios? Pues sí, normalmente ese tipo de investigación pues se da en otras áreas, no en mi área. Eh, Se debe tener, pues como dices, hay un balance de cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. No me viene a la mente algún ejemplo así en particular, pero pues tiene que mucho que ver ahí los equipos de trabajo, ¿no? Normalmente nosotros no trabajamos solos, siempre trabajamos con un equipo o trabajamos en grupos. Por eso ahorita, cuando los proyectos que hacemos, sobre todo los que son a nivel nacional, nos piden que seamos parte de un grupo de investigación, ya sea regional o nacional. ¿Y qué tiene que ver con esto? Precisamente ahí se va a discutir hasta cuáles son los alcances del proyecto, ¿no? Y que haya un consenso entre los investigadores, los que requieren el proyecto, es decir, los solicitantes, de que se busque el equilibrio, el mejor equilibrio, ¿no? Con vamos a decirle, certeza de que todo esté en orden y en algún caso de que si la empresa o la persona que quieren no están de acuerdo, pues no llevar a cabo porque a lo mejor se considera que son más riesgos que beneficios, ¿no? Muchas gracias. Lo dejo con mi compañero. Sí, Usted claro. mencionó de equipos de investigación regionales y nacionales. ¿Usted forma parte del Sistema Nacional de Investigadores? Sí, Ok. Muy buenos días. Algo así haciendo las preguntas. ¿Qué criterios se debe seguir para garantizar una distribución justa de los costos y beneficios entre los diferentes participantes en una investigación? Algo así haciendo las preguntas. ¿Qué criterios se debe seguir para garantizar una distribución justa de los costos y beneficios entre los diferentes participantes en una investigación? sí, miren, ahí hay varios aspectos, ¿no? Hay algunas investigaciones o proyectos donde pues está involucrado cuestiones económicas, porque pues los proyectos tienen un costo, ¿no? Y al final del proyecto, ya que se tienen los resultados, a veces, no en todos los casos, pero sí en algunos casos, queda, vamos a decir, una ganancia. Entonces, eso se discute muy claramente, ya sea desde el principio, esa ganancia, cómo se va a distribuir entre los participantes al proyecto. Todo eso, pues, dependiendo del grado de participación, cuántas horas dedicaron al proyecto, etcétera, ¿no? Eso se calcula y se hace una hoja donde se escriben los nombres de los participantes, su porcentaje, y que ellos estén de acuerdo, ¿no? Lo tienen que firmar para que no haya ninguna duda, ¿no? De que no, yo no estuve de acuerdo, no, sí estuviste de acuerdo, aquí firmaste y esta es la parte que te corresponde. Ese es en cuando hay aspectos económicos. Pero hay otro aspecto que es la parte de cuando se publica. Es muy parecido, decir quiénes van en esa publicación, es decir, qué nombres van a aparecer ahí, quiénes van a ser el autor principal, el autor secundario, el que aparece el número 3, 4, etcétera, dependiendo de los números
Entonces también eso se establece desde un principio, cuál va a ser el orden, cuál va a ser el grado de participación. ¿Por qué? Porque en el caso de nosotros, por ejemplo, ahorita que me preguntaron que si yo estaba en el Sistema Nacional de Investigadores, es importante saber quién es el investigador principal, o si yo estoy como investigador, el segundo investigador, el tercer investigador, autor, perdón, de los... Entonces todo eso cuenta para nosotros. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede mejorar la eficiencia de los comités éticos sin comprometer la rigurosidad en la evaluación de los proyectos de investigación? Bueno, pues lo que pasa es que creo que ya ahí están marcadas todos los lineamientos y todo, pues darle un seguimiento a todo lo que implica esto. Nosotros en los proyectos tenemos una, vamos a decir, una supervisión tanto interna como externa, ¿no? A nosotros, ¿Cómo se puede mejorar la eficiencia de los comités éticos sin comprometer la rigurosidad en la evaluación de los proyectos de investigación? bueno, pues lo que pasa es que creo que ya ahí están marcadas todos los lineamientos y todo, pues darle un seguimiento a todo lo que implica esto. Nosotros en los proyectos tenemos una, vamos a decir, una supervisión tanto interna como externa, ¿no? A nosotros, dentro del donde yo trabajo, ellos revisan que todo lo que primero se hizo un convenio, se hizo un contrato, debe estar avalado por el departamento de legal, que todo esté en orden. Luego, en finanzas, que el dinero que a mí me dieron, hay una manera, se tiene que hacer todo el proyecto también de cómo se va a manejar ese dinero. Entonces, que ese dinero se esté manejando de acuerdo a lo que se estableció. Hay normas que se deben de seguir, de que no se deben vamos a decir, romper las normas. Se nos da un seguimiento, ya sea interno o externo, ¿no? También hay a veces en los proyectos externos hay un seguimiento también externo, además del interno, de todos esos aspectos. Entonces, tiene que ver con eso. A lo mejor no hay como tal un comité de ética, pero sí hay toda esta estructura para cuidar que todo se haga como debe de hacerse, ¿no? Eh, ¿Se le ha presentado conflictos de interés entre colaboradores durante una investigación y qué estrategia se utilizó para resolver ese problema? Sí, sí se me ha presentado. En el caso de, como les decía, las publicaciones, ¿Se le ha presentado conflictos de interés entre colaboradores durante una investigación y qué estrategia se utilizó para resolver ese problema? sí, sí se me ha presentado. En el caso de, como les decía, las publicaciones, de repente me invitan a revisar publicaciones y veo que son colegas, ¿no? De aquí de mi misma institución. Entonces, pues me niego a revisar ¿cómo se llama? El manuscrito y pues digo que, porque cuando nos invitan, llenamos en una plataforma unos datos y ahí ya les pongo que no puedo revisar ese documento porque uno de los participantes es un colaborador o es un colega o es un compañero de trabajo. En el caso de proyectos, no en particular, pero sí sé que en algunos casos, pues a veces uno tiene que, con el fin de que todo siga, pues renunciar a ese proyecto, ¿no? Ya no ser partícipe del proyecto, pero en mi caso no me ha tocado. Buenos días. ¿De qué manera pueden los investigadores asegurarse de que los resultados de su investigación no se utilicen de forma que perjudique a ciertos grupos o comunidades? Bueno, pues a lo mejor voy a repetir porque primero uno debe manejar de forma ética los datos que uno tiene. Los datos que uno obtuvo se tienen que revisar. Primero se hace una revisión interna porque a veces los resultados, a veces son, como se dice, siempre es errores de dedo cuando estamos en en el Excel, ¿no? Y que estamos trabajando con algunas cifras, revisar muy bien a conciencia todos los datos que estén bien, que no hayan aparecido. Hay unas pruebas estadísticas que sí permiten eliminar datos, bueno, que se le llaman, ahorita se me fue el nombre, ¿no? Que no están dentro de la normalidad. Entonces, eso sí es válido, ¿no? Pero eso lo tiene uno que indicar, ¿no? Se utilizó esta prueba para eliminar los datos fuera, ¿no? Que están fuera de normalidad. Eh,
Entonces, ya una vez que uno revisó todo, que los datos estén bien, correctos, expresarlos como tal, ya sea, hay muchas maneras de expresar los datos, ya sea en tablas, figuras, expresarlos como tal, ya sea, hay muchas maneras de expresar los datos, ya sea en tablas, figuras, eh, y hacia afuera, pues ya le toca a los entes, en este caso si fueran gubernamentales, revisar que esos datos que se generaron tal cual, no sean manipulados. Ya para finalizar, ¿qué medidas pueden tomarse para asegurar que los resultados negativos de una investigación sean publicados con la misma importancia que los positivos? Sí, en algún momento dentro de mi carrera sí nos tocó y yo creo que fuimos de los primeros en hacer ese tipo de experiencia. Tuvimos unos experimentos con resultados negativos y en ese momento el director de nosotros, pues era un director que tenía varios estudiantes, dijo, no, vamos a publicarlos así como están. No, pero pues son negativos, no tienen, no, porque hay que aprender también de cuando las cosas no salen bien.